Sí. Ahora sí tenemos bastante contenido para examen final. No sabe. Bueno, ¿qué hemos visto que es muy típico o frecuente en cada una de estas etapas? Por ejemplo, para continuar este tema, por ejemplo, recapitulando un poquito de lo que hemos visto frecuentemente en estas etapas pediátricas, vamos a decir, obviando el primer tema de esta tercera unidad, que ya lo hemos visto. Sin embargo, algo que diferencia en cada uno de estos temas es que hay algo que frecuentemente sucede o hay algo que es típico de la edad, vamos a decir. Entonces, en el AYEPI neonatal, por ejemplo, veíamos problemas de la lactancia, algunas infecciones bacterianas locales, y eso era en general algunos de los problemas muy específicos de acuerdo a la edad o a la etapa que estábamos hablando en ese AYEPI neonatal. Sin embargo, la anterior que hemos visto, el AYEPI nutricional clínico, ¿verdad? Entonces aquí estábamos viendo o observando algunas características deficientes nutricionalmente hablando, que esa era una de las características típicas de la etapa o de la edad entre 2 meses y 5 años. Ahora aquí vamos a hablar de 5 años a 12 años. ¿Qué es lo que frecuentemente usted va a observar que puede suceder en estos niños? Además de ver cuadros como respiratorios, seguimos viendo fiebre, seguimos viendo algunas infecciones como las diarreas, las malarias, además de ver todo ese contenido que ya hemos visto frecuentemente en estas edades pediátricas. Aquí vamos a hablar de algo que principalmente en el aspecto nutricional ya no vamos a ver marasmo y kwashiorkor, por ejemplo, en estas edades. Pero ¿qué es lo que más vamos a ver en estas etapas o en estas edades? Los abdomen o probables abdomen agudo, ¿ya? Entonces este tema va a resaltar más sobre estas características clínicas que vamos a observar. Pero no olvidar que las primeras atenciones que se deben realizar en esta etapa, en primer lugar, verificar los signos de peligro, lo que habíamos mencionado en los anteriores AYEPI, por ejemplo, vómitos intensos, convulsiones, pérdida del estado de conciencia, y otra de las características es el compromiso general o el decaimiento general de estos pacientes. Cuando veamos que están en estas condiciones, es un signo de peligro, además de algunas de estas más. Entonces, algunas recomendaciones para hacer el envío cuando veamos que están en estas condiciones son las recomendaciones que debemos no olvidar a que se siguen continuando estas actividades en los niños en estas edades, por encima de los 5 años de edad, ¿ya? Ahora, el estado nutricional va a estar valorado también por un enflaquecimiento extremo, donde aquí vamos a utilizar ahora ya no solo los percentiles gráficos o las tablas, sino vamos a realizar el IMC. Entonces, el IMC vamos a implementar otra de las tablas que son útiles en estas edades. ¿Qué más observamos? Además de peso, talla, la palidez palmar intensa, porque hay una condición que frecuentemente se da como una de las características que hace referencia a una desnutrición, por ejemplo, el tema de las anemias. Por eso es importante observar esta condición en el paciente. Entonces determinamos el IMC y verificamos en las tablas de acuerdo a la edad. Estas son las tablas que de hecho, esta es la tabla que usted lo tiene que traer para su examen. Tenemos un mes, 4 clases más y se acabó, le cuento. Solo 4 clases más. Eso es bueno, también puede ser malo, ¿no? A veces como que estoy en contrarreloj y tengo que vencer todas las materias. Entonces, usted va a traer esta tablita de IMC porque sin duda va a haber un caso clínico bastante sencillo, pero usted tiene que saber sacar un IMC bien, porque hay algunos que por nada más, por sacar un IMC errado o incorrecto, hacen una respuesta incorrecta. Entonces ya se los voy presentando, que esa es una de las características. En niñas como también en niños, de acuerdo a la edad. Entonces estamos viendo desde los 5 años de edad hasta los 12. Entonces esta es la referencia donde nosotros tenemos que encontrar, evaluando el estado nutricional, tenemos que encontrar en qué nivel o estado nutricional está para poder tratar a estos pacientes. Puede ser una desnutrición leve, moderada, severa, o puede ser en otras condiciones como sobrepeso y obesidad, que esta etapa es típicamente esta condición en la que vamos a ver frecuentemente. En la etapa anterior, ¿qué era más típico esta condición, ¿verdad? Desnutrición leve, moderada, con o sin complicaciones, o una desnutrición severa. Pero en estas edades vamos a ver más esta condición, sobre
sobrepeso y obesidad, ¿ya? ¿Qué más? Entonces esas son las tablas. Primer caso clínico. Aquí, Talía, ¿verdad? Estefania. Ay, Estefania, lo siento. Por favor. Ahí. Era para despertar. Ya, ahora sí. Paciente masculino, 7 años de edad, 19 kilos. Vaya sacando IMC. 119 centímetros, IMC de 13.42. Come 3 raciones al día, se alimenta de 2 unidades de naranja y la fruta de temporada, 2 veces por semana. En oportunidades ocasionales, algunas verduras como zanahoria, pimentón y tomate. Carbohidrato como arroz, papa diariamente. Entre sus alimentos están las carnes de pollo y res. Que diagnóstico presuntivo precisamos pensarmos? Evalue segundo o percentil adecuado de la edad. Si usted ve las características en las cuales se está alimentando, ya usted tiene que hacer algo, ¿verdad? Puede corregir, porque en el anterior IEP nutricional clínico, las características de alimentación me dicen de alto valor nutricional y hay un periodo de frecuencia diario para ese niño porque hay una importancia sobre eso. Entonces, aquí también nos podemos fijar dentro de este patrón cuáles son las características de alimentación de ese niño para poder corregir en ese aspecto y promocionar la salud también en ese aspecto. Pero acá vamos a evaluar cuál es su diagnóstico presuntivo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta edad y este peso y la talla? ¿Cómo está? ¿Cuánto sacaron su IMC? 3.41. Ya. Entonces, según este es un niño, 7 años, 19 kilogramos, ¿verdad? Vámonos a las tablas. Niño, ¿cuántos años tenía? 7. ¿Y cuánto de 19 kilos? ¿Y cuánto de IMC tenía? 13.42, ¿verdad? Entonces usted va a buscar ese rango, ese parámetro. Siempre hay un rango entre esto y esto. Si usted no le salió 13, o sea, por ejemplo, 13.7, nosotros estamos buscando el 13.42, ¿verdad? Hay un promedio, hay un parámetro en el cual debe estar este resultado que hemos encontrado de este paciente, 13.42. Entonces, ¿dónde está eso? A ver, ubíquenlo en esta tabla. Niño 7 años, 13.42. Aquí debería estar en este promedio, o sea, está aquí, ¿verdad? Eso significa que este resultado que yo he sacado me está diciendo que hay un diagnóstico ya presuntivo donde estamos hablando que este niño está en una desnutrición leve, ¿cierto? Entonces ya identificamos cuáles son las características de alimentación de este niño, apenas 3 raciones al día, sí. Quizás es una de las causas por las cuales está en esta condición y según el tipo de alimentos que consumen también. Entonces esas son las correcciones que principalmente vamos a hacer si encontramos a este niño. Entonces, por ende, seguramente lo vamos a ver con una talla no adecuada para la edad, incluso, ¿no? Si nos vamos a los tenía que comer 5 veces al día, ¿no? ¿Verdad? Entonces así es. Entonces, ¿qué vamos a corregir? A esta edad dice que el escolar debe consumir raciones de 5 veces al día. Dentro de sus alimentos tienen que ser variados, ¿no? Preferentemente los alimentos de alto valor o de mayor valor nutricional. Entonces, a estos niños hay que corregir este tipo de nutrición porque seguramente usted lo va a observar y va a ver un nivel de palidez que le va a decir a usted. Y si usted utiliza algunos métodos diagnósticos como un hemograma para ver cuál es, si está cursando lo que usted está observando, lo va a hacer sospechar sobre alguna patología o sobre algún asunto que no va de acuerdo para el aspecto nutricional de este niño. Por eso es que, hablando de las anemias, ¿cómo vamos a corregir las anemias? A través de la utilización del hierro, pero también hablamos que esta utilización del hierro hay que tener indicaciones y observaciones generales para poder implementarlo o usarlo adecuadamente. Por ejemplo, no utilizarlo junto con la tetraciclina porque se impide su absorción ideal. Entonces, preferentemente tomar en cuenta también que la utilización del hierro puede producir algunas reacciones como la constipación o
las diarreas, ¿verdad? Entonces, dentro de las observaciones que podemos tomar en cuenta son algunas de estas características. El tiempo va de acuerdo al diagnóstico que hemos tratado, que hemos visto en estos pacientes, por eso es que hablamos de un tiempo curativo, aproximadamente 4 meses prolongados, ¿no? Entonces, esas son las características. Aquí estamos viendo la edad, el kilopeso de acuerdo a la edad, que son las tablas percentiles que no dejamos de ver en esta etapa de pediatría. A ver, por allá atrás, Saiburi. Sí. ¿Le toca? ¿Lo leo? Sí. Paciente femenino de edad 19 años, peso 34 kilogramos, talla 1,33 centímetros, el IMC de 19,22, come 5 raciones al día, se alimenta de 2 unidades de naranja o la fruta de la temporada cada día, verdura como zanahoria, pimentón, tomate, carbohidratos como arroz, fideos y papa diariamente. Entre su alimentación están las carnes de pollo, res, cerdo, cereales azucarados y algunos lácteos. ¿Qué diagnóstico presuntivo estaría pensando? Sobrepeso. Es una niña, 34 kilogramos y 133 centímetros. Sobrepeso. Y les cuento que es típico del sexo, por si acaso. En teoría vamos a ver algunos aspectos como estos. Es típico para el sexo femenino. Estas niñas hacen generalmente sobrepeso. Es decir, esta niña sí consume las cantidades de raciones al día, sí, pero dentro de su alimentación seguramente hay características de alimentación que están siendo muy repetitivas. Es por eso que estamos hablando posiblemente de un sobrepeso, pero lo vamos a verificar con el IMC en las tablas anteriores. Entonces el IMC en esta niña me está mostrando ¿cuántos años tenía? 9, ¿verdad? Entonces 9 con un IMC de ¿cuánto? 19. Entonces estamos hablando que entre este rango de sobrepeso entre 18.3 y 21.4. Si cae el resultado que estamos mencionando, por ejemplo, ¿cuánto era el IMC? 19, ¿verdad? Entonces estamos hablando que esta niña está en un sobrepeso. Y efectivamente así hay diferentes características o presentaciones nutricionales que podemos observar en estos niños. Masculino, 12 años de edad, 55 kilogramos, 165 centímetros y un IMC de 24,56. Se alimenta de 5 raciones al día, entre ellas verduras ocasionales, carbohidratos, algunas frutas también. Su alimentación varía entre las carnes de res, de cerdo, de pollo, bebidas azucaradas, lácteos, comida rápida, estas características de comidas fritas 3 a 5 veces a la semana, y esas son las condiciones en las cuales se alimentan. Imagínense, y estas características de alimentación son muy frecuentes, ¿no? Son muy, hoy en día son muy frecuentes. Entonces, ¿usted qué va a definir por este cuadro? ¿Cómo está ese niño? Está obeso. Masculino, 24,56. ¿Cuántos años tiene? 12. 12 años, No ¿verdad? sé. Entonces nos vamos nuevamente. Esta es la actividad que ustedes van a hacer por si acaso en su examen. Un cuadro clínico, van a evaluar las características de alimentación y se van a ir a resolver el IMC, a sacar el IMC de este paciente y directamente se van a ir a las tablas. Entonces tiene 12 años de edad, es masculino, niño, ¿no? ¿Y cuánto IMC tenía? 24. ¿Perdón? 24. 34, 20. 24, ya. Ok, ¿dónde está entonces? En el primero es ¿No? Entonces estamos viendo que hay un IMC que no está de acuerdo a la edad. Entonces, en estas condiciones nutricionales, típicamente lo que vamos a corregir está en base al tipo de alimentación que debe consumir este niño. Por eso es que las correcciones van en base a la alimentación y no solamente la ingesta del tipo de alimentación, sino también actividades físicas. Por eso es que aquí en este cuadro podemos ver, 1, conductas alimentarias, 2, el tipo de alimentación, pero también entre otras características, además de las que ya hemos mencionado como la actividad física, el control de estímulos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día las redes sociales están llenitas de propagandas, ¿no? Entonces, o los comerciales y de igual manera. ¿Y qué es lo que se hace? Despertar el apetito de este niño. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que hay que tomar en cuenta al momento de corregir esta. Igual la participación familiar es otro de los aspectos donde hay una familia o padres con sobrepeso u obesidad, por ende un resultado va a ser un niño con estas mismas condiciones. Entonces, sabiendo que esta condición tiene efectos a largo plazo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, esa es la intención que se tiene
en poder corregir estos aspectos nutricionales. Cuando no hay desnutrición ni tiene obesidad, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Recomendaciones generales en base a la alimentación, desparasitación y ¿qué más? Promocionar estilos de vida saludables, o sea, hacer controles según el cronograma de atención para cada niño. Entonces, ya hemos visto este aspecto donde nutricionalmente hablando hemos marcado bastante lo que es el sobrepeso y la obesidad y el tipo de alimentación y las correcciones que se deben realizar. Pero tampoco dejamos de ver estos cuadros que hemos visto ya anteriormente o que las conocemos por pediatría, como las neumonías. Hemos visto los tipos de clasificación, que cuando hay esta clínica en el paciente, es por eso que hacemos este tipo de administración. Que clases anteriores hablamos de una dosis de ataque, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y dosis de mantenimiento y el uso adecuado del salbutamol en este caso. Neumonía, asma, respiración rápida, sibilancias. De igual manera hacemos el uso de este tipo de tratamiento cuando vemos sibilancias, pero no hay una dificultad respiratoria como lo vemos en el cuadro anterior. Lo mismo hacemos una dosis de mantenimiento con salbutamol, reevaluamos 20 minutos e iniciamos las primeras dosis de antibiótico terapia y hacemos los controles o el seguimiento que se debe realizar en casa. Generalmente estos pacientes, cuando se encuentran en estas características y está presente la sibilancia, los controles se hacen después de 2 a 3 días para volver a evaluar este cuadro o esta clínica respiratoria. ¿Qué más podemos ver? Entonces, algo que es importante que teóricamente habíamos mencionado lo último, lo que más resaltaba en la etapa anterior, justamente las características de exacerbaciones que se pueden manifestar en estos cuadros respiratorios enfocados a lo que es las sibilancias, ¿no? Escuchar si estas características se han escuchado por primera vez o hay periodos recurrentes que nos puede alarmar en sospechar una posible enfermedad como una enfermedad asmática. Entonces, el asma no se define por la presencia exclusivamente de la sibilancia, sino que hay un periodo de intercurrencia en las cuales se van a ir manifestando toda esta clínica. Por eso es importante observar y escuchar, tomar la temperatura, tomar la frecuencia respiratoria, verificar algunos signos de peligro en las dificultades respiratorias marcadas, ¿no? Escuchar si es que hay sibilancias o no hay sibilancias para poder tratar efectivamente estos cuadros de neumonía. Pero además, otra de las actividades que se implementan en estos cuadros, observar la laringe, ¿verdad? Observar la inflamación y quizás no solo la inflamación, sino algunos procesos infecciosos que son típicos como la faringoamigdalitis cultácea, ¿verdad? Entonces, dentro de estas características también si es que hay ganglios cervicales que pueden ser dolorosos a la palpación. Esas son las características de atención que específicamente en esta edad se tienen que observar o son muy típicas o frecuentes al momento de evaluar. Ya hemos hablado sobre el uso del salbutamol, por eso es que lo tenemos que pasar. Entre otras características, por ejemplo, faringitis bacteriana, la anterior etapa no lo veíamos, ¿cierto? Nos quedamos hasta neumonía, pero en esta etapa es mucho más frecuente. Niños por encima de los 5 años de edad, ¿cómo se caracteriza? Y en estas clases prácticas usted tiene que observar la clasificación de cada uno de estos cuadros. ¿Cómo se caracteriza una faringitis bacteriana? Placas blanquecinas, ¿no? Van a ser típicos de este niño. Las placas blanquecinas, fiebre o las petequias, generalmente usted lo puede reconocer como estos cuadros, como cuadros de infección bacteriana, y esto probablemente con una infección viral, ¿verdad? Entonces, como dijimos, observar y determinar los ganglios. Nota aquí, hay una especie de protuberancia que está elevada, ¿verdad? Son los ganglios cervicales que están inflamados, que son dolorosos a la palpación. Entonces, estas son las características que usted tiene que observar y determinar una conducta adecuada, conociendo que probablemente sea una faringitis bacteriana. Entonces, administramos penicilina procaínica, ¿no? Y benzatínica, intramuscular como dosis única, y tratamos también a algunos picos febriles que se pueden manifestar en estas características de enfermedad, ¿no? Sin neumonía podemos ver que hay faringes enrojecidas, donde el tratamiento efectivamente se va a hacer cuando este niño ha pasado por más de 15 días. La característica de un paciente sin neumonía
pero con uno de los síntomas principales como la tos, que permanece mayor a los 15, 14, 15 días, entonces la referencia siempre va a ser hospitalaria para poder evaluar algún otro proceso infeccioso. Recomendaciones de alimentación en estos niños, sabiendo que estos cuadros inflamatorios o infecciosos inhiben el apetito de los niños, ¿no? Entonces es muy típico de la edad. ¿Qué más podemos ver? Ahora, aquí estábamos mencionando justamente que estos cuadros de probable abdomen agudo son muy frecuentes en esta edad, por encima de los 5 años de edad. Por ejemplo, ¿aquí alguien ya fue apendicectomizado? No. ¿Usted a qué edad? 2. ¿De qué edad estamos hablando? 5 a 12. 5 a 12, ¿verdad? Entonces es muy típico de la edad. ¿Se da cuenta? Usted va a recibir pacientes que son típicos, este cuadro o estos procesos de enfermedad son muy típicos de la edad. Por eso es que trato de resaltar mucho para que usted pueda quedarse con las patologías que frecuentemente se dan de acuerdo a la edad y poder sacar un diagnóstico mucho más rápido. Entonces, ¿cómo se caracteriza un probable abdomen agudo? Puede haber fiebre, puede haber vómitos, el dolor es persistente, dice menos de 24 horas de duración, puede estar muy localizado o puede ser también generalizado. ¿Qué significa esto para usted? ¿En qué le hace pensar? Tumbe. ¿Perdón? Signos de tumbe. Ya, pero ¿qué patología es? Apendicitis, ¿cierto? Entonces es típico de la edad patologías como estas, ¿no? Y otra de las características importantes, noten aquí, porque estoy resaltando y deteniéndome, porque seguramente es pregunta de examen. Cuando hay un probable abdomen agudo, generalmente tiende a ser el compromiso del estado general y este criterio es un signo de peligro. Entonces estos pacientes hay que intervenirlos urgentemente. Por eso es que esta clasificación está común, es un probable abdomen agudo. Además de otras características que usted conoce de una apendicitis, abdomen en plana, abdomen en tabla se le dice, ¿verdad? Otra de las características ecográficamente o rayos X, igual usted va a determinar que es una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Entre otras características también podemos mencionar las leucocitosis a predominio de izquierda. Entonces hay una infección que está siendo provocada, denominada un probable abdomen agudo. Por eso es que la referencia se da urgentemente al hospital, conociendo que estos cuadros no se tratan en un primer nivel, ¿no? Sino en un segundo o un tercer nivel. Pero eso es la importancia de nosotros como médicos, valorar, diagnosticar oportunamente estas condiciones clínicas para poder actuar oportunamente, sabiendo que una apendicitis, su complicación más típica, ¿cuál es? Una peritonitis, ¿cierto? Y eso es una condición mucho más grave todavía que compromete la vida de este paciente. Dolores abdominal, ¿cómo distinguir si es un probable abdomen agudo o si se trata de un dolor abdominal? Una de las características dice, aquí decía que el dolor es persistente, no mejora aún con analgésicos, pero cuando se trata de un dolor abdominal o diarrea, que hay tipos cólicos, se puede manifestar, la característica dice que disminuye a momentos, puede ser una diarrea sin sangre y no hay compromiso del estado general. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que lo va a hacer determinar a ustedes? La clínica. Y nosotros siempre tenemos más bien que ser médicos porque manejamos la clínica, efectivamente. Entonces, usted se va a dar cuenta la diferencia que en estos pacientes, cuando se tratan de probables abdomen agudo, generalmente van a llegar a comprometer el estado general del paciente. Pero si es un cuadro de un dolor abdominal que no tenga características de signos de peligro, entonces no va a haber un compromiso, no va a llegar a ser un compromiso del estado general. Entonces, en este caso vamos a recomendar, dice, algunos criterios para si es diarrea, líquidos, reposición hídrica, ¿no? Y valorar, hacer un seguimiento a las 24 horas para observar si es que el dolor puede persistir. En el tema de las disenterías ya hemos hablado de que este es un cuadro infeccioso donde se manifiesta la presencia de sangre en heces, ¿cierto? Y el tratamiento también. Entonces, otro de los cuadros o diagnósticos diferenciales que hay que hacer
en estos probables abdomen agudo no siempre van a ser apendicitis, ¿sí o no? En el abdomen no solo tenemos el apéndice, por eso es que nos enseñan en fisiología, a ustedes, ¿verdad? ¿Le han enseñado en fisiología? Los cuadrantes abdominales, porque usted tiene que ubicar en cada cuadrante, no solamente para evolucionar al paciente, tiene que ubicar qué órganos pueden estar ahí y cuáles son las posibles sospechas patológicas que pueden desencadenarse en cada nivel. Entonces, observamos y escuchamos si es que hay dolor abdominal a la palpación, si es localizado, si es generalizado, si hay signos de rebote positivo, ¿no? O un compromiso del estado general, que pueden ser las características más severas de estos cuadros de abdomen agudo. Fiebre, malestar general, decaimiento, temperatura por encima de los 38 grados centígrados. El diagnóstico diferencial se lo hace, puede ser una estenosis hipertrófica de píloro. Vamos a ver en teoría cuáles son las características de este paciente. Aquí estamos viendo la conducta que se va a tomar, identificando si es que es un probable abdomen agudo, o si se trata de un proceso infeccioso que también se pueden desencadenar típicamente el dolor. Entre otras características, la apendicitis hemos visto la invaginación, nuestra invaginación intestinal, divertículo de Merkel, ¿no? Torsión ovárica. No olvidar, generalmente siempre olvidamos que en las niñas el ovario, ¿no? Puede manifestarse esta condición, una patología ginecológica que también tiene que ser, si estamos hablando de apendicitis, ¿no? A este nivel que tenemos las chicas, ovarios, pues, ¿no? Entonces no olvidar que en esa área también se puede hacer un diagnóstico diferencial, porque la característica clínica más frecuente es el dolor que es bastante severo. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar un probable abdomen agudo en estas edades. Aquí estamos viendo entonces fiebre, nuevamente es algo que es un poco más repetitivo, que ya hemos observado, que son por riesgo de malaria, y clasificamos, si no hay riesgo de malaria puede haber o puede deberse a algún otro proceso infeccioso, ¿verdad? Enfermedad muy febril grave que está dado por una rigidez de nuca, en otras patologías también de sospecha de sarampión, por eso es que lo pasamos en este cuadro. Aquí está el manejo de las malarias, lo que hemos visto consecutivamente en estos cuadros por algunos procesos o picos febriles que se maneja. La condición del manejo del paciente, por eso es que cuando hemos hablado del tratamiento, si hablamos de características clínicas muy severas, urgentemente al hospital, pero haciendo un tratamiento ambulatorio antes de hacer las referencias hospitalarias. Aquí estamos viendo también el tratamiento cuando estamos hablando ya de hospitalización, e incluso tratamiento dentro de los cuidados intensivos cuando hemos visto lesiones muy severas que se han manifestado en el paciente. Otra de las características muy típicas, ¿qué niño no se cae, ¿no? ¿Qué niño no se lesiona? Entonces, por eso es que es típico estos cuadros donde hay que clasificar la severidad de la lesión que ha sido ocasionada, que ha sido manifestada por estos cuadros de traumatismo severo y de grave, ¿no? En este caso ya sí hablamos de la escala de Glasgow, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que es importante cómo determinar un traumatismo craneoencefálico grave. Usted va a evaluar la escala de Glasgow en este paciente, pero un traumatismo severo o politraumatizado en estos niños lo vamos a ver de estas características: alteración de la conciencia, heridas que sangran profusamente, deformidades, ¿no?, de los miembros superiores o inferiores. Típicamente la zona que más se lesionan estos niños es una de ellas, la clavícula, ¿no? La clavícula o el brazo. Entonces típicamente son algunas lesiones frecuentes de la edad a ese nivel. Entre otras dificultades respiratorias, esas características me van a hablar de un traumatismo severo o un paciente politraumatizado. ¿Dónde qué vamos a hacer? Estos son los primeros auxilios que se le van a realizar a estos pacientes, ¿verdad? Vamos a evaluar el estado de conciencia, dijimos, pero asegurar las vías aéreas estén permeables, posicionarlo en una posición o en una actitud neutra, ¿no? Si es que hay secreciones o sangrado, tenemos que aspirar antes de colocar oxigenoterapia para este tipo de pacientes, ¿no?
Entonces, ¿qué más? Fijar el collarín, o si es que no hay este collarín, hay otras opciones que debemos tomarlo en cuenta como una medida rápida para actuar. No significa que no hayan estos tipos de elementos en un primer nivel de salud. Debe haber, es parte de nuestras indumentarias, nuestros equipos que deben haber. Administrar oxígeno previa limpieza, dice, ¿no? Son una de las recomendaciones muy básicas que se hacen ante estos traumatismos severos. Movilizar los miembros, reducir el sangrado haciendo compresión cuando hay sangrados muy profusos y canalizar y administrar una solución fisiológica. Entonces, estabilizamos y enviamos urgentemente al hospital. En un trauma leve, las características es que no tienen antecedentes tan graves como los anteriores o no presentan manifestaciones como lo que hemos visto anteriormente, pero a estos niños se los tiene que observar en un periodo de entre 4 a 6 horas después del incidente, evaluando el estado de conciencia, la palidez cutánea, ¿no? La respiración y tratar el dolor, la inflamación o la lesión que haya sido producida, ¿no? Entonces, después de evaluar, podemos tratar a este niño ambulatoriamente, por eso es que hacemos una referencia a casa, y hacer los controles después de 2 días para verificar estas lesiones que se han podido manifestar. Dentro de la escala de Glasgow, un pequeño repaso que ustedes tienen que observar. Una de las características como escala de Glasgow en el niño, por ejemplo, en el adulto, ¿cuál es la interpretación que usted puede recibir en cuanto a una respuesta verbal? Localización. Cualquier palabra. Habla, pues, ¿verdad? La respuesta. En el adulto. ¿Y en el niño? ¿Llora? El llanto. Así es. ¿Se da cuenta? Entonces hay que ver o valorarlo de acuerdo a la edad. Entonces son características. Después, lo demás son actividades que se deben manejar y recordar efectivamente. Aquí estamos hablando una vez más de los cuadros de maltrato infantil o abuso sexual en el niño, donde típicamente hemos visto que cuando es un maltrato usted va a observar que hay lesiones subjetivas de maltrato, como lesiones contundentes de que hubo un abuso sexual, por ejemplo, lesiones genitales, marcas como de mordeduras, lesiones en la cabeza, fractura. Entonces, cualquiera de estas características usted tiene que sospechar que sí es un probable maltrato o abuso sexual. Ya hemos visto quién se encarga de intervenir con este proceso cuando sea efectivamente un abuso. Se notifica, esta es la característica del manejo adecuado con el paciente que venga con bajo estos criterios, ¿no? Se hace notificación y trabajo social junto con Defensoría de la Niñez se encarga de tratar los derechos de este niño. Ante una sospecha, igual hemos visto las características que el niño muchas veces puede expresar espontáneamente. Entre otras características, el comportamiento del niño o del familiar puede estar afectado, ¿no? Y pueden haber lesiones antiguas o cicatrices. Entonces, eso sí es una característica de sospecha de maltrato. Entonces, de igual manera, tenemos que hacer una notificación donde el personal indicado va a actuar sobre estas actividades. Creo que finalmente, creo que no hay más después de esto, pero no olvidemos que esta etapa es una etapa escolar. Entonces, muchas veces vamos a tener motivos en la consulta en estos niños porque la mamá en casa o por un bajo grado, ¿cómo se dice? Un bajo nivel escolar o dificultades en el aprendizaje puede deberse a una falta de la agudeza, ya sea auditiva o visual. Entonces, son problemas típicos al momento de la consulta por las cuales tenemos que clasificar o conocer más bien esta clasificación. Cuando es un posible problema de agudeza auditiva, dice que no repite correctamente 3 o más de esta evaluación, de que es la técnica del susurro, ¿no? Cuando hacemos esta técnica del susurro, este niño no logra captar el sonido de las palabras que se le está pidiendo que repitan o respondan. Entonces, esta va a ser una prueba positiva cuando el niño no responde lo que usted está tratando de decir que repita, ¿me entiende? Esa es la prueba del susurro. Entonces, efectivamente, estamos viendo
que hay un problema de la agudeza auditiva. ¿Quién va a tratar? El especialista, otorrino, ¿verdad? Si no hay problemas de la audición, pues efectivamente las palabras van a estar presentes, va a haber una repetición o una respuesta positiva. La técnica del test del susurro negativo se refiere a que no hay problemas de la audición. Entonces este niño no tiene problemas de la audición y si representa bajo rendimiento escolar puede deberse a otro asunto o referir a una evaluación psicológica que puede ser otra de las causas. Sospecha, es como hacer un diagnóstico diferencial. Si no se debe a algo físico, puede ser algún otro daño que este niño por ende tenga un bajo rendimiento escolar, que por eso les decía, típicamente estos niños vienen a la consulta, ¿por qué? Porque la mamá está sospechando de que hay un problema ya sea visual o auditivo por las cuales está haciendo un bajo rendimiento escolar. Hay problemas, notas bajas dicen, ¿no? Porque seguramente no puede ver bien o no escucha bien lo que la maestra dice. Entonces, por eso es que las evaluaciones se van a hacer médicamente. Y cuando se descarta este problema, estamos diciendo puede deberse a otro problema, otra condición psicológica, ya sea el ambiente en casa, por ejemplo, que es el lugar donde frecuentemente estos niños están, ¿no? La agudeza visual, ¿cómo se realiza la agudeza visual? Ya vieron oftalmo. La distancia. ¿Cómo se realiza la agudeza visual? Tem aquela plaquinha assim, de la distância. ¿Qué se llama esa cartilla? Não lembro agora, doutora. Não lembro essa cartinha. No acredito. ¿No saben copiar? No, Verdad. No. Eso es bueno. Cartilla de Snellen. Ahora, la diferencia de hacer una evaluación o evaluar una agudeza visual en este niño es el tipo de cartilla de Snellen que se va a utilizar, ¿no? Hay niños que de 5 años no realizan la lectura todavía, ¿no? Obviamente hay niños que sí pueden determinar efectivamente las letras. Por ejemplo, una cartilla de Snellen menor a 20/20. ¿Qué significa 20/20? Es una agudeza visual. 20/20 es buena, ¿no? Está en un estado normal. Pero si es menor a 20/20, estamos hablando de que hay una pérdida visual, que no hay una agudeza visual normal o ideal. Entonces aquí vamos a hacer una referencia al especialista y si no hay problemas de agudeza visual, pues va a estar normal y como dijimos en el anterior cuadro, puede verse a factores de sospecha que pueden ser de otro tipo o otra causa. Entonces, la diferencia de una agudeza visual es que las cartillas estandarizadas significan esas cartillas que vienen en forma de las letras en E, ¿no? Esa letra E grande que vienen en forma de un tamaño mayor, de una forma decreciente a un tamaño menor. Entonces, ese es el valor que se le puede dar, que están ubicadas en esta área o en esta zona de las cartillas de Snellen. Entonces usted va a evaluar eso en este niño, pero las características de este niño o de esta prueba, de esta cartilla, es que estas van a estar representadas por unas figuras. Ahí están las figuras geométricas, que típicamente estas son, este es el nivel escolar en el que este niño ya debería reconocer, ¿no? Por eso es que es bastante útil este tipo de cartillas en los niños. Si hablamos de los niños, ese es el elemento o el instrumento que nos ayuda a determinar una agudeza visual. ¿Y listo? ¿Ya?